Dios les bendiga. Este es su programa de radio, La Misión Continúa. Programa transmitido desde Jocotán a través de Radio Chortí Terra y retransmitido desde Jacaltenango para la región Huista en Huehuetenango por Santo Hermano Pedro Radio, y en nuestra diócesis retransmitido también por Radio Pax, la radio diocesana. Ante la situación grave de corrupción, de cooptación del Estado para impunidad de los actos mafiosos de nuestras autoridades aquí en Guatemala, nuestros obispos reunidos en asamblea en la conferencia episcopal con fecha 20 de julio del 2022 han sacado un comunicado titulado La esperanza no defrauda. Y nuestros obispos tampoco nos defraudan con este comunicado en el que analizan cuál es la situación del país y también se propone alguna vía de solución. Escuchemos el comunicado La esperanza no defrauda de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Los obispos de Guatemala, al final de nuestra reunión de este mes de julio, nos dirigimos a ustedes para compartir nuestra esperanza aún en medio de estos tiempos de pandemia, acontecimiento mundial al que se suman muchos otros sucesos nacionales e internacionales: guerra, crisis económica, desastres naturales, etcétera, que marcan esta época difícil que estamos viviendo. Se vuelve necesario hacer una lectura de los signos de los tiempos para ver la realidad de nuestro país a la luz de la fe y animarnos a seguir adelante para que juntos descubramos la esperanza que de Dios viene. Somos testigos de los acontecimientos de la geopolítica mundial, de este cambio de época, donde prevalecen hegemonías que no favorecen el bien común ni el bienestar mínimo de las personas y su dignidad humana. Guatemala sigue mal y en muchos sentidos se deteriora. El funcionamiento del Estado y de la democracia depende de la objetividad en el orden constitucional y los órganos en los que éste se expresa, como también de las leyes subalternas y ordinarias que regulan su funcionamiento y el de la sociedad. El Estado solamente cumplirá sus funciones si los actores que le dan vida tienen sentido ético y moral. Pueden pervertir el ordenamiento legal o, en cambio, suplir con su rectitud moral
sus lagunas y deficiencias. El problema de nuestro país es que la corrupción, irresponsabilidad, intereses y miopía política de los funcionarios en todos los órganos del Estado han corrompido el sistema, han abusado de él y creado un Estado disfuncional, incapaz de cumplir su función de crear el bien común. Como consecuencia de lo anterior, encontramos a nuestro país en el puesto más bajo en desarrollo humano de Latinoamérica. Y aunque los problemas sean históricos e internacionales, agudiza la situación el hecho que los gobiernos hagan planes de desarrollo solo para corto plazo y con fines electorales. Seguimos sin ver mayores frutos en la lucha contra la desnutrición infantil. Se mantienen altos los índices de violencia y no se han promovido políticas reales y efectivas a favor de la población indígena, como tampoco a favor de la aplicación transparente de la justicia, especialmente para las personas de bajos recursos, que además sufren las consecuencias del alto costo de la vida, producto también de condiciones de la economía a nivel global. Es necesario ver esta realidad desde la fe, desde los valores del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Como seguidores del crucificado, como creyentes contra toda esperanza, Romanos 4:18, queremos ser fieles al llamado que Dios nos ha hecho y del envío que nos ha dado para construir su reino, no importando las circunstancias. Por eso necesitamos los valores humanos y cristianos, así como la fuerza incontenible de la palabra de Dios que nos sostiene y alimenta. Solo así podremos tomar las mejores decisiones para bien de todos los guatemaltecos. Decidirnos por la honradez y la justicia. Elegir la paz y no la confrontación. Pensar en el bien común y recordar a San Juan Pablo II, que afirmaba con fuerza: una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia. Centésimos Annus, número 46. Esa esperanza es la que hemos vivido en la Asamblea Eclesial del año pasado en la Iglesia de América Latina y Caribeña. Y también estamos fortaleciendo con la reflexión y discernimiento con la celebración del camino sinodal de la Iglesia, acontecimientos eclesiales en los cuales hemos podido escuchar los sufrimientos,
las experiencias de vida y también las propuestas de muchos hermanos nuestros de las ciudades y del interior del país. Por eso pedimos a los ciudadanos creyentes, pertenezcan o no a una organización política del Estado, a que ejerzan con sentido moral y ético sus acciones en el ámbito público. Al sector privado, a cumplir su función, guiados por el sentido moral de su conducta y trabajo. Y a los ciudadanos que no practican ninguna religión, les pedimos que tomen conciencia de que también la responsabilidad ética y moral de sus acciones contribuyen a crear una sociedad próspera e incluyente. Invitamos a los guatemaltecos a no perder la ilusión de construir la paz en nuestro país. Dios nos llama a procurar la justicia, a defender la vida humana en todos sus momentos y personas, especialmente los más vulnerables. Procuremos realizar actividades o jornadas cívicas para promover la participación ciudadana, la sensibilización política y la elección de candidatos idóneos, con conciencia social, proyección política, conocimiento de las leyes y valores humanos y cristianos. Vivamos la dimensión comunitaria de la Iglesia y de la experiencia cristiana del discípulo misionero, la cual inicia por hacer presencia en las celebraciones litúrgicas y sigue en la participación de una comunidad en la pastoral, en movimiento o grupo parroquial. Que como miembros activos en la diócesis nos preocupemos por trabajar para y con los jóvenes y niños de nuestras parroquias, que son el presente y el futuro de la sociedad y de la Iglesia. Y por lo tanto, necesitados de una atención pastoral. Como miembros activos en la diócesis, nos preocupemos por trabajar para y con los jóvenes y los niños, que son el presente y el futuro de la sociedad y de la Iglesia, y por tanto necesitados de una atención pastoral. Organicemos y realicemos actividades diocesanas y parroquiales de sensibilización, formación, oración, haciendo uso de los medios sociales y digitales para fortalecernos en las relaciones humanas sanas y que como una iglesia en camino sinodal mostremos al mundo que Jesús resucitado sigue vivo entre nosotros. Y por último, no olvidemos que la verdadera fe cristiana no es solo implorar la bendición del Dios verdadero,
sino que también es trabajar por la justicia y la paz. Que las celebraciones religiosas de cualquier denominación en los próximos meses no caigan en la tentación de mezclar propaganda política con aparente oración. Con el Papa Francisco pedimos al Espíritu Santo que venga para que no nos dejemos abrumar por el desencanto y no diluyamos la profecía. Y con nuestro testimonio fortalezcamos la esperanza de todos nuestros hermanos y hermanas. Guatemala de la Asunción, 20 de julio del 2022. A nombre de todos los obispos firman Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, arzobispo de Santiago de Guatemala, presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Monseñor Antonio Calderón Cruz, obispo de San Francisco de Asís, Jutiapa, secretario de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Este comunicado de nuestros obispos, La esperanza no defrauda, ha sido bien recibido por la sociedad en general, la sociedad guatemalteca, católicos y no católicos, ateos. Y ha sido bien recibido porque tocan los aspectos fundamentales de la problemática inmensa y grande que estamos viviendo y que estamos prácticamente con un Estado fallido. Las autoridades nos han fallado. Las autoridades no trabajan por el bien común. Las autoridades viven en una espiral de corrupción que hace más brecha grande la hondura entre ricos y pobres. Y les ha quedado muy grande, como decimos en Guatemala, el tacuche. No nos saben gobernar y no trabajan por el bien común. Dado esto que se ha levantado bastante bulla y la mayoría de comentarios a favor, solamente el gobierno que quiere negar todo y tapar el sol como que si fuera una pequeña bolita de luz, y no se puede tapar el sol con un dedo. Esa corrupción, esa degradación de nuestras autoridades que están despedazando el país, no es posible ya. Los guatemaltecos tenemos que unirnos, tenemos que luchar, tenemos que organizarnos y no dejarnos engañar para las próximas elecciones y votar por la mejor opción que tengamos. Quiero nada más hacer mención de un artículo que se llama Los valores más allá de lo etéreo, de Claudia Virginia Samayoa, que es uno de los artículos favorables al comunicado de nuestros pastores. Dice Claudia que vivimos en un mundo sin valores. Una explicación que resuena en las bocas de personas que empezaron a formar familias a mediados del siglo pasado o en el entorno religioso para tratar de justificar por qué después de décadas de construcción de la paz y de la democracia, el Estado tiene poco que mostrar como resultado.
La conferencia episcopal, nos dice Claudia, emitió su comunicado de prensa el 20 de julio pasado sobre su análisis de la realidad, viendo con ojos de mucha preocupación el nulo avance en la atención de las graves problemáticas que afectan a las y los ciudadanos, particularmente los más empobrecidos. Concluyen que la corrupción, irresponsabilidad, intereses y miopía política de los funcionarios en todos los órganos del Estado han corrompido el sistema, han abusado de él y creado un Estado disfuncional, incapaz de cumplir con su función de crear el bien común. Esto lo dicen los obispos en el número 4. Sentencia lapidaria, nos dice Claudia, pero muy cierta. ¿Dónde podemos encontrar la esperanza? Es la pregunta. Buscarla en el nacimiento repentino de conciencia del ladrón, del vividor y del explotador es no solo ingenuo, sino también inefectivo. Los obispos llaman a la recuperación de los valores orientados hacia la honradez, la justicia, la paz y el bien común por parte de todos los ciudadanos. Los valores no los podemos entender como algo que se gana o se pierde. Los valores son los que orientan la acción. Se elige ser mentiroso y ladrón. Se elige hablar con odio y actuar con rencor. Se elige robarle a los trabajadores y al fisco. Se elige obviar los principios en los que nos hemos educado como cristianos. Si nos orientamos en torno a los valores cristianos del amor, la caridad y la verdad, deberíamos descubrir, nos dice nuestra periodista, que el enriquecimiento personal no puede realizarse a costa del empobrecimiento de los otros y la destrucción de la naturaleza. Eso fue lo que las enseñanzas de Jesús buscaban hacer ver, esa corresponsabilidad en el cuidado del hermano y la creación. ¿Cómo recuperar una acción individual y colectiva orientada por los valores? No será a través de las elecciones, ni los tweets, ni las discusiones acaloradas en torno a la lista Engel. Aquellos que el gobierno de los Estados Unidos ha declarado que por corruptos no pueden ingresar a los Estados Unidos. Han sido señalados. Será a través de decisiones sociales y colectivas de ejercer con sentido moral y ético las acciones en el ámbito público, dice Claudia, citando el comunicado de los obispos en el número 10. La clave para toda persona y colectivo es discernir, ver lo que está oculto. ¿En qué consiste esa actuación moral
en nuestra vida pública y privada. En esta época donde circula tanta mentira por las redes, donde la información sobre lo que verdaderamente ocurre está a la vista, pero es tan horrible que espanta, y donde la publicidad nos confunde. Se hace más importante tomar en serio nuestra obligación de discernir. La mejor forma de discernir es hacerlo colectivamente. Toca en este tiempo participar en reuniones en donde podamos leer la realidad entre todos, debatir y hacer silencios para establecer cómo recuperamos un mínimo sentido de solidaridad y respeto para cambiar de fondo este sistema que creó un Estado disfuncional y totalitario. Concluye Claudia haciéndonos la pregunta. Ya empezó a hacerlo, estimado lector y lectora. Hemos escuchado el comunicado La esperanza no defrauda de nuestros obispos y el artículo de Claudia llamado Los valores más allá de lo etéreo. Los valores no son unas cosas que están en el aire, es para vivirlos y realmente vivirlos con un profundo sentido de discernimiento, que es lo que nos hace falta. De discernimiento para ver la realidad, de discernimiento para no dejarnos engañar, de discernimiento para poder unirnos y luchar contra esta situación que está despedazando Guatemala, donde se aprovechan siempre los corruptos de siempre. Ciertos empresarios corruptos que ponen y quitan gobiernos, que corrompen las autoridades y que se benefician solamente ellos. Queremos decir que Guatemala no es una finca con un patrón y todos los guatemaltecos somos mozos, no. Todos los guatemaltecos hemos de empeñarnos en hacer una Guatemala mejor y distinta. Mejor y distinta. Una Guatemala más solidaria, una Guatemala más justa, una Guatemala que sea señal de que el reino de Dios está creciendo entre nosotros. Pero a pesar de todo, no hay mal que dure 1000 años. Esta situación tendrá que cambiar. Y somos nosotros los que hemos de luchar para transformar esta realidad en una Guatemala mejor y distinta. Que Dios les bendiga.